buenos días, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a este programa para conocer los diferentes aspirantes a cargos públicos. Y sí, ¿por qué no se puede decir aspirante a una candidatura de elección popular? Pues es cierto, ya pasaron las elecciones de consejos municipales y diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlacen. Sin embargo, el 21 de febrero se dio una elección también para elegir a los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y también por ahí tocamos los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura. En esta mañana tengo el agrado, el honor de presentar y de conversar en esa entrevista para que todos ustedes conozcan al candidato que va para la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando del licenciado Óscar Antonio Canales Cisco, quien tengo el agrado de saludar. Buenos días, licenciado. Qué gusto que esté con nosotros. Muy buenos días. Les agradezco la fina invitación que ha tenido en esta oportunidad para exhibir y invitarme a comentar reflexiones sobre esta eventual y próxima elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se avecina en el mes de junio próximo. Muchos pasaron por alto, licenciado, que el 21 de febrero se dieron estas elecciones. Usted, por supuesto, que tuvo que votar. Correcto. El día domingo de ese mes de ese día de febrero fue la elección de los magistrados, los candidatos a magistrados de un padrón de aproximadamente 35,000 abogados que estaban habilitados para ejercer su voto libre, directo y secreto en las diferentes cabeceras departamentales de la República. Tenían derecho a elegir de 24 posibles candidatos. Se iban a elegir a 15 los más votados de esos 24 inscritos. Licenciado Óscar, hablemos un poco más de usted. Y vamos a entrarle en el tema en cómo surgió ese interés por buscar la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, pero coméntenos, ¿quién es el licenciado Óscar Antonio Canales? Sus estudios, su trabajo, porque entiendo que es una larga trayectoria, que por constitución, amigos televidentes, nos vamos a meter un poquito, para buscar la candidatura a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, solamente uno de los requisitos es ser mayor de 40 años. Bueno, vamos a conocer de su experiencia, licenciado. Teniendo en cuenta estos requisitos, como usted muy bien lo ha señalado, es la edad. Esto solo en la edad. Combinado junto con otros en cuanto a la experiencia y además en cuanto al estado seglar que le exige que sea del prácticamente laico, es decir, que no responda a ninguna tendencia religiosa. Por históricamente separación del Estado con la religión. Pero volvamos al punto científico, al punto técnico que nos interesa. También se pide, dependiendo de la orientación o de la rama, de la experiencia que provengan, para tanto pueden formar parte como candidatos elegibles los jueces y magistrados, que es la carrera judicial, y por otro tenemos a los abogados en el libre ejercicio, del cual formo parte, pero de un sector mucho más específico, que es la academia. Como docente universitario me he desempeñado desde el primer año que me gradué hasta la fecha, digamos que ya van alrededor de algunos 25 años en los cuales he sumado la experiencia docente, y es de ahí, desde ese punto, desde esa perspectiva, es que se ha despertado en mí la posibilidad de contribuir, de venir a sumar experiencias y vivencias a la Corte Suprema de Justicia. Es que en esa labor docente, en esa interacción con estudiantes, con abogados en el libre ejercicio, capacitando también a jueces y magistrados, en esa efervescencia de ideas, es decir, libre intercambio de ideas y expresiones, uno busca mejorar los trámites, los procesos, que esa tan anhelada seguridad jurídica o protección jurisdiccional que tanto busca un salvadoreño, pues que se vea favorecida, que se vea garantizada. Y es ahí donde desde la academia, en lo personal, siempre he sido una persona, un doctrinario
que he venido a proponer diferentes soluciones para mejorar esos trámites judiciales y que ese acceso a la justicia sea más pronto, sea más accesible y que no exista ningún obstáculo para que todo salvadoreño, todo habitante de la República pueda tener esa justicia que tanto necesita. Licenciado, entonces aquí es donde surge la iniciativa de buscar la magistratura. Correcto. Así es, esto es lo que me ha movido, como les lo estaba planteando inicialmente, es de tanto observar el fenómeno, la actividad jurisdiccional, es que consideré oportuno, debido a la edad y la experiencia, sopesé una vez más decir, voy a competir por una magistratura, por una candidatura, esperando tener a bien que como primer filtro y elector a nuestros cuerpo electoral primario, que es los abogados en libre ejercicio, y ya una vez que he formado parte de ese grupo selecto de candidatos que va a ser la Asamblea Legislativa, pues espero que los diputados, los nuevos diputados tengan esa visión y esos criterios objetivos para valorar qué candidatos del total que se le va a presentar, que son 30, puedan elegir ellos las personas más idóneas, las más competentes para llenar esas vacantes de 5 propietarios y 5 suplentes. Justamente de eso, licenciado, quería que comentáramos. Su candidatura es de un grupo de 15 candidatos que viene de parte del FEDAES, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo es que usted pertenece a esto? Porque me imagino que los otros 15, de hecho así es, ¿verdad? Los otros 15 candidatos los tiene que proponer el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿verdad? Afirmativamente, son dos sectores, dos llaves, dos filtros, dos listas. La primera propuesta por la Federación de Abogados de El Salvador, que es la conocida por FEDAES, donde abren ese concurso, esa elección a la que me he venido refiriendo desde un inicio, en la cual los abogados eligen aquellos candidatos, aquellos perfiles que consideran que son más afines, competentes y capaces para formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Aquí prácticamente se está sometiendo a un criterio, a un escrutinio público, porque entre los abogados conocemos quiénes son más destacados y cuáles son las limitaciones, aunque tampoco no es de negar que hay un ingrediente de popularidad, digamos, en cuanto a los elegibles. La otra lista del Consejo Nacional de la Judicatura es formada por los concejales de este Consejo Nacional de la Judicatura, donde ellos actualmente, de un universo de 61 candidatos, van a limitar y a extraer los 15 propuestas o candidatos que llenan los perfiles de acuerdo a las necesidades de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, y dentro de estas elecciones del FEDAES, estamos comentando que es la Federación de Asociación de Abogados de El Salvador, usted logró 1.108 votos, siendo el candidato en la posición número 6 o 7 que dieron su voto de confianza por usted, licenciado. Correcto, así es. Agradezco a los abogados y abogadas que tuvieron la gentileza, la confianza en depositar estos votos, a pesar, tengamos un elemento bastante en consideración que fue la pandemia, sí, la restricción, pudo haberse considerado como una votación histórica que, a pesar de las medidas sanitarias y esa restricción, sobre todo por nuestros colegas de mayor edad avanzada o aquellos que tengan alguna enfermedad que los podía hacer susceptibles a contraer esta enfermedad, este virus que anda entre nosotros, lamentablemente, pues a pesar de eso tuvimos una votación histórica y de la cual muy favorecido, ubicándome en el 6º lugar, muy por de cerca de los demás. No crean que es mucha la diferencia. De hecho, yo creo que va a tener bastante apoyo, porque si hablamos en cuestión de los votos, usted lo ha dicho, la diferencia entre cada candidato no es mucho. Entonces podremos decir que sí estamos logrando obtener el cargo ya al momento de hacer la elección en la Asamblea Legislativa. ¿Qué piensa usted, licenciado? La expectativa personal sobre la elección, considero que los 30 candidatos que se presenten a la Asamblea Legislativa
tenemos, digamos, un porcentaje, una proporción bastante similar. La diferencia que pueda marcar entre uno y otro que sea más elegible sería la especialidad, la experiencia, el bagaje que hemos adquirido a través del tiempo. Y es de reconocer que no todos hemos tenido las mismas posibilidades y privilegios. En lo personal, al dedicarme a la academia, en las universidades del país, principalmente en la actual que estoy ahora, en la Dr. José Matías Delgado, en la Facultad de Derecho, que me ha acogido los últimos 20 años, no todos los docentes hemos tenido ese plus, ese esfuerzo, esa mía extra de producir obras, de producir doctrina científica, porque es un trabajo arduo, cansado, extenuante. Y pues esa diríamos que viene a sumar como una ventaja sobre los demás, el dedicarme a una especialidad que es muy versátil, que es el derecho procesal. La especialidad del derecho procesal sirve en todas las competencias del derecho, es decir, que son esas normas del trámite desde un inicio hasta la sentencia. Y esa es una de mis fortalezas, el ser un especialista en el derecho procesal que puede facilitar a cualquier sala de la Corte Suprema de Justicia, pero en mayor incidencia es en materia procesal, civil y mercantil. De hecho, como usted lo menciona, 25 años, pero como docente, ¿verdad? Pero como ejercicio judicial, en la experiencia judicial, no solamente se queda ahí, y yo tengo entendido que ha sido colaborador jurídico, Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, colaborador judicial de la Cámara de Segunda Instancia, secretario judicial de Primera Instancia y colaborador judicial de Primera Instancia. Esto también se viene a sumar a pues, tener un poquito de mayor rango, podemos decirlo así. Como muy bien lo apunta, es una parte que no tenemos que también hacer a un lado, sino que esto viene a sumar la experiencia judicial. Si estoy optando candidatura de alta magistratura, significa que tiene que tener un roce, un acercamiento con la experiencia judicial. Y es ahí donde también he tenido ese acercamiento desde mucho antes de haber sido autorizado como abogado. Ya en mi etapa de estudiante ya trabajaba en juzgados de primera instancia como colaborador jurídico, y fue ahí donde comenzó mi experiencia judicial. Luego de unos cuantos años pasé a formar como secretario judicial de ese mismo juzgado. El tiempo avanzó y ascendí a una cámara de segunda instancia, son las cámaras de apelación. Y en la actualidad pues me desempeño como colaborador jurídico del Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Este último cargo es el que me ha abierto la perspectiva mucho más amplia, porque examinamos y analizamos las sentencias que pronuncian todas las cámaras de segunda instancia a nivel nacional, así como las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia y la misma Corte en pleno. Es decir, tenemos en perspectiva el trabajo judicial a nivel nacional y la experiencia en los diferentes juzgados y tribunales. Ok, perfecto, licenciado. Tenemos que hacer la primera pausa comercial, así que nos vamos a estos comerciales que son para ustedes que están en casa, amigos televidentes. No nos cambien. Proveer productos de alta calidad para una limpieza perfecta es nuestra misión. Somos Samvar Élite, una empresa salvadoreña que comercializamos y distribuimos productos de limpieza biodegradables para instituciones y de uso doméstico. Gracias por seguir en sintonía de Agape TV, Canal 8 y por supuesto de este programa
producido por Mix de Medio. En esta mañana de jueves, mire qué rápido va avanzando la semana realmente, ya estamos 8 de abril. Wow, quizás muchos ni sintieron la Semana Santa, pero gracias a Dios ya estamos casi finalizando la segunda semana del mes de abril. Estamos con nuestro invitado Óscar Antonio Canales Cisco, licenciado que busca la candidatura a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, ¿en qué etapa estamos en estos momentos? Ya fue usted votado en sexto puesto como candidato a magistrado, pero ¿en qué etapa estamos ahorita? Porque estas candidaturas tienen que llegar a la Asamblea Legislativa. ¿En qué etapa estamos? El proceso de elección que va a culminar con la presentación del listado de los 30 candidatos a la Asamblea Legislativa en los meses próximos, estamos en un nivel dependiendo de los dos grupos, de las dos listas que, como venía anticipando, se han ido formando. La primera, proveniente de los 15 abogados más votados, provenientes de la elección de la FEDAES, ya está ese listado presentado al Consejo Nacional de la Judicatura, quien está revisando, o ya revisó, tengo entendido, el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales por cada uno de estos 15 abogados más votados y la revisión de toda su hoja de vida, de toda su experiencia y esa documentación, esos expedientes de cada uno de estos candidatos, del cual formo parte, irán junto con el otro listado, el segundo listado que forma el Consejo Nacional de la Judicatura, del cual ellos han extraído otros 15 aspirantes, 15 candidatos a magistrados de los 61 candidatos que habían quedado como en la etapa final, que fueron a la entrevista y que concluyó unos días antes de la vacación de la Semana Santa. En este momento, tengo entendido por publicaciones y comunicaciones del mismo ente, de la misma Consejo Nacional de la Judicatura, que ellos están en la etapa de deliberación interna, revisando esos candidatos para los 15. Y una vez tengan ellos sus 15, junto del Consejo más lo de la FEDAES, forman 30 y los envían y los van a enviar en el mes de mayo a la Asamblea Legislativa. Estas candidaturas de los 15 de las cuales usted pertenece, no hay ningún, digamos, como alguna falla, algo que retrase el que se traslade esta lista para la Asamblea Legislativa. Solamente ellos tienen la lista y esperan que ellos elegir sus 15 para enviarlo al órgano legislativo. ¿Es así? Se ha comentado mucho sobre la labor que ejerce el Consejo Nacional de la Judicatura al revisar los expedientes de los 15 abogados más votados que provienen de la elección. Se dice que si ya superaron el análisis, el examen por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES, y que fueron sometidos precisamente a escrutinio de los abogados y fueron elegidos, al menos en teoría, han cumplido con los requisitos legales y constitucionales. Y se discute si el Consejo Nacional de la Judicatura, a esa altura, luego de haber superado ese filtro de la Federación, luego de haberse sometido al proceso eleccionario, si el Consejo Nacional de la Judicatura tiene esa posibilidad de establecer alguna deficiencia en cuanto a requisitos. Considero yo que las facultades de esta última institución a la que me vengo refiriendo, institución pública, el CNJ, tiene facultades solamente revisoras de tener la documentación necesaria. Ok, entonces no podría haber como una nulidad de una candidatura. Afirmativamente no vemos por ninguna parte donde legalmente tenga esa posibilidad de cuestionar alguna candidatura, porque será el órgano elector, que en definitiva, que es la Asamblea Legislativa, quien va a decidir si cumple o no esos requisitos constitucionales y legales por cada uno de los candidatos. Ellos son los que van a evaluar. Para cumplir los requisitos también Acción Ciudadana, no sé si licenciado está enterado de esto, es que Acción Ciudadana presentó una propuesta de baremo
de baremos para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la candidatura a la cual usted aspira. ¿Qué podemos encontrar de parte de esta propuesta, licenciado? Considero a título personal que es una excelente iniciativa porque viene a contribuir, viene a sumar a ese esfuerzo de lograr una elección mucho más cristalina, objetiva, teniendo a la base criterios objetivos para medir cada una de las potencialidades, fortalezas de cada uno de los candidatos. Y estos baremos o estos criterios vienen a establecer criterios objetivos para diferenciar cada uno de los candidatos y que en suma vienen a dar fortaleza a una decisión por parte del órgano elector si cumplen o no cumplen determinados requisitos. Entonces esta propuesta tendría que ser primero apoyada por la Asamblea Legislativa y luego ser aplicada al momento de la elección de los magistrados, de los 5 magistrados, ¿verdad, licenciado? Hasta la fecha, estos baremos que han sido propuestos muchas veces por diferentes asociaciones o la sociedad civil, como se le ha dado en llamar, han tenido un efecto más que todo orientador o de recomendación para la Asamblea Legislativa históricamente en el pasado, de los cuales ellos han tomado algunos criterios, pero en la actualidad no existe ninguna vinculación, no es obligatorio tomar un baremo, y es precisamente por eso es la propuesta para tomar como un insumo, como una medida, estos criterios para identificar debilidades y fortalezas de los diferentes candidatos. Esperaríamos que la nueva Asamblea Legislativa tome en cuenta esos criterios al momento de identificar, examinar y elegir a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Justamente sobre eso que menciona, licenciado, en este cambio que va a haber del órgano legislativo, ¿será este el momento idóneo para presentar estas propuestas, ya que pues, el 1 de mayo toma posesión los nuevos diputados electos y la elección para magistrados es el 30 de junio? ¿Será este el momento idóneo para estar comentando sobre estas propuestas y estos criterios para los candidatos a magistrados? Hemos venido diciendo que en el mes de junio debería de ser la elección. Es que tenemos que tener en cuenta cuándo le vence el plazo, el periodo del cargo a los 5 magistrados salientes. ¿Qué sería? Ahí en el mes de sería julio. Julio. El mes de julio. Y es por eso que se considera que de forma previa, anticipada, tiene que hacerse esta valoración, esta selección, estas entrevistas de los diferentes candidatos de la Corte Suprema de Justicia por parte del órgano elector, que es la Asamblea Legislativa, con el tiempo anticipado. Sé que entran e ingresan en el mes de mayo y para el mes de junio prácticamente están adaptándose a su ubicación y a su puesto. Pero así son las instituciones públicas, en la cual tiene que ir aprendiendo, ir asimilando sobre la marcha. Es decir, que se avecinan estas elecciones, tienen que entrar de lleno a sopesar y a tomar ese cargo que les confiere. Ok, licenciado, ¿y cuál sería su aporte de llegar a ser elegido como magistrado de la Corte Suprema? El aporte que podemos ofrecer en lo personal a la Corte Suprema de Justicia es multidireccional, tanto en la parte administrativa como en la parte jurisdiccional. Tenemos que hacer una clara división y esto es así porque la Corte Suprema de Justicia, los 15 magistrados, forman un tribunal que toma decisiones jurisdiccionales y decisiones administrativas. Dentro de las administrativas, la actual Corte, los magistrados que la conforman, han tomado decisiones bastante acertadas y que son dignas de considerar, sobre todo en esta época de pandemia, al tratar de implementar la virtualidad, la tecnología en la tramitación de los procesos judiciales. Pero a esto requiere de implementación de tecnología para los diferentes
centros judiciales a nivel nacional. Requiere inversión. La justicia es cara. Si se quiere invertir, debe de hacerse. Y es por eso del el presupuesto que es importante que se le reconozca para hacer las inversiones necesarias. Y esto es en la parte administrativa. Se han hecho, como lo decía recientemente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se han habido avances en cuanto a la juramentación virtual de nuevos abogados, a la presentación de demandas a través de correos electrónicos, como ellos así lo han dicho, pero no es suficiente. Es de ahí donde nos pasamos a la parte jurisdiccional, y mi propuesta principal siempre ha sido el apostarle a la justicia digital. La justicia digital no es otra cosa más que aprovecharnos de estas tecnologías, las tecnologías que tenemos nosotros para acercar a los sujetos procesales, a los abogados y a los jueces a través de las audiencias virtuales. Que de hecho, por el tema de la pandemia en nuestro país tuvimos que adecuarnos a estos mecanismos, licenciado. Afirmativamente, ya El Salvador pues se tuvo que adaptar a esa necesidad de la tecnología, de la justicia digital, debido al decreto que se promulgó y entró en vigencia a finales del año recién pasado, implementando esas audiencias virtuales. Lamentablemente no fue lo deseado, porque en el derecho comparado en otras latitudes dentro de nuestro mismo continente, la justicia digital ha sido implementada, pero en la finalidad, no por la necesidad de una pandemia, sino con la finalidad de una pronta y cumplida justicia. Ok, perfecto. Licenciado, tenemos que hacer una nueva pausa comercial, así que al volver de estos comerciales seguimos comentando, y pues para que usted en casita conozca a quién es el candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, uno de los 3 órganos del Estado. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Conversando con el candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Él es el licenciado Óscar Antonio Canales Cisco. Licenciado, me comentaba que para el 30 de julio finaliza el periodo de 5 magistrados, ¿verdad? Que son 9 años que han estado, un periodo de 9 años en los que han estado ejerciendo el cargo. Entre ellos, finaliza la gestión del presidente mismo del órgano judicial, quien es Óscar Armando Pineda Navas. Aparte de él, Elsie Dueñas Lobos, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Doris Luz Rivas Galindo y José Roberto Argueta, de la Sala de lo Penal, y también Ovidio Bonilla, magistrado de la Sala de lo Civil. ¿Cómo ha visto usted, licenciado, el trabajo de estos magistrados? No solo de los que acabo de mencionar, sino de los 15 que forman el órgano judicial. De una forma bastante general, podríamos evaluar en el último periodo, los 3 años, porque recordemos que hay un relevo generacional cada 3 años, pues habría que analizar en perspectiva los últimos 3 años del trabajo de la Corte Suprema de Justicia, y haciendo el balance, podríamos considerarlo como un balance bastante positivo. Nunca es suficiente, necesitamos mayores garantías, mejor eficiencia, pero de acuerdo a los recursos, las limitaciones, no solo limitaciones o recursos humanos, sino también económicos, la Corte Suprema de Justicia, como tribunal, como dirigente del órgano judicial, ha hecho un papel y una labor
que es aprobada, puede ser aprobada, pero como decimos, toda persona, y en este caso toda institución, tiene sus luces y tiene sus oscuridades, sus grises, y ante esa realidad, pues podríamos decir que una vez más no se ha logrado desprender de esa queja de la comunidad en general, de los salvadoreños, de que la justicia no marcha al ritmo que debería de cumplirse con los plazos legales. Es prácticamente ahí donde podríamos centrar una de las pocas debilidades y más evidentes de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al no respeto de los plazos. Podría ser, aquí hay una combinación de factores, entre factores de exceso de trabajo, dificultades con las circunstancias, en este caso de la pandemia, y en otros casos falta de interacción entre los diferentes, el personal administrativo y el personal jurisdiccional al momento de sustanciar los diferentes procesos judiciales. Pero en general, reitero, la Corte Suprema de Justicia podemos decir que aprueba el examen con una nota favorable, pero hay muchos más aspectos que podrían favorecérsele y contribuir para que obtengamos una justicia eficaz y eficiente. Licenciado, ¿podría mencionarme qué otros aspectos es necesario mejorar del órgano judicial? En cuanto, veamos, en general, el mejorar y el optimizar el recurso humano en cuanto al aspecto jurisdiccional, una mejor redistribución o una distribución de los diferentes jueces y magistrados. Mucho se ha discutido, mucho se ha hablado por la comunidad jurídica que existe en algunos jueces, en algunos juzgados, muy poco trabajo, muy poco carga laboral. En cambio, en otros juzgados hay bastante sobrecarga. Entonces, ¿de qué se trata esto? De hacer una mejor distribución, tanto de carga de trabajo como de las diferentes competencias a nivel nacional. Yo le apostaría a tratar de corregir este tipo de deficiencias a través de una redistribución y aprovechar y optimizar la labor del juez de paz que se encuentra presente en cada municipio de la República, darle mayor protagonismo a nuestros jueces de paz para que ellos se sientan útiles y aprovechar y explotar esa experiencia que ellos tienen y que de alguna forma en algunos municipios están como subutilizados. Podríamos nosotros echar mano del recurso ya existente. Esa sería otra de las debilidades que podrían optimizarse dentro del órgano judicial. Licenciado, ¿cómo se puede hacer esta mejor distribución? Entendemos que en el órgano judicial hay diferentes salas y de estas salas los casos son distintos. ¿Cómo podríamos hacer esta distribución? En este caso, la redistribución sería dentro de cada competencia. Okay. Nosotros aquí en las leyes y en la doctrina establecemos que para un mejor trabajo, un eficiente trabajo en la función jurisdiccional, es importante establecer divisiones del trabajo por razón de la especialidad, competencias especializadas, civil, mercantil, tránsito, familia, laboral. Las diferentes competencias, estas y otras más, es en ese juego de competencias, es no invadiendo, no generalizando, sino que aprovechándonos del recurso humano que tenemos de jueces de paz, dándole protagonismo en algunos procesos de estas competencias especializadas. Ok, perfecto. Licenciado, tengo que hacerle una pregunta por cuestión de temas periodísticos. El trabajo de llegar al órgano judicial, hemos visto que a la fecha tal vez hay una confrontación, o hubo unos meses atrás una confrontación entre el órgano ejecutivo y específicamente con la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo podríamos nosotros desviar o en todo caso llevar por un mismo camino el trabajo para beneficio de los salvadoreños?
Se ha tenido en los últimos meses, una vez más debido a la pandemia, la necesidad de implementar leyes provenientes del órgano legislativo, decretos del órgano ejecutivo, en el cual ha habido ciertos contrastes, ciertas diferencias en la manera de regular o de brindar protección a la población para garantizar sobre la pandemia. Y esto ha sido, entre otros temas, ha sido objeto de una aparente, fricción entre órganos, y es donde constitucionalmente el órgano judicial, de manera particular la Sala de lo Constitucional, está llamada a tomar decisiones entre quién tiene la razón, a quién le existe el derecho conforme a la ley o conforme a la Constitución, entre tanto el órgano ejecutivo como el órgano legislativo. Es por eso que el órgano judicial, al ser un órgano decisor, tomar decisiones, lo coloca en una situación de riesgo en cuanto a que siempre, sea la decisión que tome, siempre hay un ganador y hay un perdedor. Y siempre en el caso del perdedor va a haber inconformidades. Y es un trabajo, es una situación a la cual está expuesto el órgano judicial, desde el juez de paz de la base, jueces de primera instancia, hasta el máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia, están sometidos a esa presión por parte de los involucrados en los diferentes procesos, a que cada quien quiere tener su propia resolución favorable. Y pues la justicia es así, quien argumenta y quien prueba mejor, pues a él le favorecerá la resolución. Okay. Recordemos que en cuanto al proceso de formación de leyes o decretos legislativos, ejecutivos o reformas, cuando existe una controversia, se manda un veto presidencial de parte valga la palabra, del presidente de la República, se envía a la Asamblea Legislativa lo supera, y si el presidente lo vuelve a vetar, se manda a la Sala de lo Constitucional para resolver la controversia. Para dirimir la controversia, correcto. Este trabajo, ¿cómo se ha visto? Fuera como candidato, licenciado, ¿cómo se ha visto desde el ámbito en el cual usted es experto en temas judiciales? Mi apreciación personal sobre las resoluciones, sobre las sentencias, ante estas controversias entre órganos, específicamente el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, en cuanto a si se aprueban, si son constitucionales o no las normas que emite el órgano legislativo, considero que la reacción del órgano judicial ha sido, específicamente la Sala Constitucional, ha sido bastante acertada. Una vez más, no todo es bueno, no todo es malo. Lo único que podría señalar como algo que podría mejorarse es en el aspecto en cuanto a la oportunidad, al tiempo. Recordemos que la justicia, esta pandemia, no respeta ni fecha ni horario. En ese sentido, la justicia tiene que ser pronta, tiene que ser oportuna. Una sentencia que se pronuncie de manera desfasada, pues como que no cumple con su eficacia. Y es ahí donde yo considero que las sentencias, en casos especiales como estos de suma urgencia, como el de la pandemia, entre otros, y otros criterios, tienen que darse de manera oportuna y pronta. Sé que todos los casos son delicados, son urgentes, desde aquel que una afectación de carácter individual o personal a los de orden colectivo, pero aquí hay que poner sobre la balanza ese aforismo, esa aspiración constitucional, que el bien de la colectividad prevalece sobre el bien particular. Licenciado, tengo que hacer otra pregunta. En cuanto a lo que usted menciona, la prontitud de respuesta de parte del órgano judicial, y a esto hago acotación y recuerdo la resolución que emitió la Sala de lo Constitucional en cuanto al tema del CES, la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana. Estuvo vigente, si no me equivoco, por 3 años. Pudo haber sido más, me puedo estar equivocando en los años, pero
hubo una resolución de parte de la sala que muchos lo tomaron atrasada porque esta contribución fue cobrada. Y ahora, cuando ya va a finalizar la contribución, la sala emite una resolución en la cual era inconstitucional esta contribución. ¿Cómo podríamos mejorar esta prontitud en cuanto a las resoluciones? Pues, y repito, para beneficio de los salvadoreños. Los criterios para determinar cuáles son los procesos que tienen carácter de urgente son criterios establecidos por el mismo tribunal, los miembros que la componen. Independientemente del criterio de cada uno de sus miembros, yo sería de la opinión que casos como estos emblemáticos, en los cuales hay una afectación a la colectividad y que está supeditada a un plazo, a un periodo establecido, en estos casos es de darle mayor celeridad, mayor prontitud a las decisiones, porque una vez más, una justicia tardía, se suele decir, es una justicia negada, y esto no puede suceder. Aquí hay que imponer o que hay que impulsar aquellos procesos, aquellas necesidades, aquellas demandas que tengan un impacto directo en la población. Hay que darle preferencia de mayor prontitud, es decir, prácticamente estoy pidiendo un esfuerzo sobrehumano a nuestros jueces, pero esa es la realidad. Tenemos que entregarnos a la función pública el tiempo que sea necesario, y hay que dar ese kilómetro adicional en cuanto a los tiempos. Ok, perfecto. Licenciado, tenemos que hacer una breve pausa comercial solo para el detalle. 5 años de vigencia estuvo el CES, y para recordar lo mejor es cuando usted iba a recargar y pedía $1 de recarga y le cobraban 5 centavos adicionales. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Estamos en el último bloque de este programa. Vamos a aprovechar el tiempo con el licenciado Óscar Antonio Canales Cisco. Les repito, él es candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, tengo que ser bastante enfático. El 1 de mayo toma posesión los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, igual que consejos municipales y del Parlacen, pero específicamente con la Asamblea Legislativa, que son los encargados de elegir a estos cargos de segundo grado, que serían los magistrados en la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, el Procurador General, el Fiscal General. ¿Qué podemos esperar del trabajo de estos nuevos parlamentarios? La expectativa que tiene la población, sobre todo el sector de población que favoreció con el voto a los nuevos funcionarios dentro de la Asamblea Legislativa, esta nueva conformación tiene una responsabilidad bastante importante e interesante, puesto que tiene que realizar un trabajo en el cual cumpla las expectativas de la población. Y de ahí que, si se dice que tiene que mejorar en todos los sentidos, tiene que levantar esa vara, ese nivel de la labor, de la entrega de la Asamblea Legislativa a la cual hemos estado acostumbrados, llevándolo de manera textual y de puntual a la elección de funcionarios de segundo grado y de manera particular a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa que la nueva conformación, la nueva Asamblea Legislativa, tiene esa misión de cumplir las expectativas de la población salvadoreña en cuanto a elegir y designar aquellas personas que cumplan con ese perfil deseado, ese perfil constitucional y exigido, de tal manera que los nuevos funcionarios que vengan a sumarse a la Corte Suprema de Justicia
sigan esa hoja de ruta en cuanto a excelencia de trabajo, capacidad, idoneidad y sobre todo independencia judicial, independencia entre órganos. Todo esto lo tiene que sopesar para que se pueda decir que la nueva Asamblea Legislativa ha cumplido esa expectativa y que le ha dado y que el mensaje que le dio la población pues tenga sus frutos. ¿Cómo podríamos esperar entonces, licenciado, el trabajo, ya que para elegir un magistrado, ya sean los 5 propietarios o los 5 suplentes, se necesitan las 2/3 partes de una asamblea legislativa? En este caso, para el 1 de mayo, un solo partido político va a tener estos 56 diputados. ¿Cómo podríamos analizar al momento en que se den la elección, ya sea como licenciado Oscar? Me dice usted al momento de sopesar la valoración. Exacto. Porque entiendo que antes de eso están las audiencias en donde es televisada las entrevistas con cada uno de los candidatos. Pero ya al momento de la decisión. Así como está conformado el panorama y tenemos los diferentes diputaciones, los curules, ha favorecido a un solo partido político en el cual recae sobre sus hombros esa responsabilidad de tomar la decisión más adecuada, la necesaria según las exigencias de nuestro pueblo salvadoreño, y es ahí donde ellos podríamos decir, lucirse, identificar, tener esa vista, ese olfato de poder identificar cuáles son las personas con mejor vocación para ejercer esta labor judicial. De ahí el resto de partidos tienen la posibilidad de comentar, de proponer, de discutir, pero en definitiva quien tiene la llave para decir la elección es el partido de Nuevas Ideas, el cual puede hacer una elección que sea conforme a las necesidades del pueblo salvadoreño. Ok, perfecto. Ya para finalizar, licenciado, ¿qué es lo último que le podemos decir a los salvadoreños que están viéndonos en casa y de ser elegido magistrado? ¿Qué podemos esperar en su trabajo? El mensaje con el cual cierro mi intervención esta mañana es en el sentido que tengan la plena seguridad, pueblo salvadoreño, que en caso de ser favorecido por el órgano elector, en este caso la Asamblea Legislativa, para optar a una de esas 5 cargos dentro de la Corte Suprema de Justicia, tengan la seguridad que van a encontrar en Óscar Antonio Canales Cisco un abogado, un magistrado, un salvadoreño entregado en cuerpo y alma a la labor jurisdiccional, y que esas promesas, que esas expectativas se van a cumplir. Tenemos que mejorar y esa es la búsqueda, tener seguridad sobre legalidad, seguridad e independencia. Perfecto. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. En serio, gracias. Muy amable, le agradezco, muy fino. Perfecto. Y a usted, amigo televidente que está en casita, también gracias por estar pendiente. Ya conoció a uno de los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a estar a la expectativa, primeramente Dios, próximamente. Vamos a tener más candidatos para que usted los conozca y sepamos quiénes estarán al frente del tercer órgano de Estado, el órgano judicial. Así que será hasta la próxima emisión que nos veremos. Pase un feliz día y por supuesto un feliz fin de semana. Ya falta viernes, pero ya casi llegamos al fin de semana. Cuídense. Sanvar Élite de El Salvador. Somos distribuidores oficiales de esta prestigiosa marca. Todos sus productos son 100% biodegradables, que buscan tener el cuidado con la naturaleza, en la cual se centra la generación de valor durante todo el ciclo de vida del producto. Estos productos ofrecen soluciones de limpieza integral, fundamentada en una práctica real con el cuidado del medio ambiente.